Sí, sí, sí. Por favor, ¿ya? Listo. A ver, ¿de qué hemos hablado en la clase anterior? Falcon. ¿Dónde está la secuencia Falcon? Ah, ahí está. ¿De qué hemos hablado en la clase anterior? Fuerte, por favor. Con toda confianza. Estoy compartiendo la pantalla, ¿ok? Para que puedan ver por el Meet. Hay un Meet. Roberto, ¿de qué hablamos la clase pasada? Un poco sobre el dominio de Laplace, el mapa de polos y ceros, Ya. estabilidad. Sí. Estabilidad de sistemas realimentados, ¿cierto? Ajá. Y cómo nosotros podríamos, en este caso ese ejemplo trataba de cómo estabilizar un sistema que naturalmente es inestable. ¿Cierto? Entonces, tenemos un sistema inestable, y en esa configuración en malla abierta nosotros no podemos hacer nada. Por más que tú aumentes la ganancia, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, acá. Nosotros podemos hacer cualquier cosa ahí, pero no pasa nada. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros trabajamos con esta configuración de malla cerrada, la función de transferencia que relaciona esta señal de salida con esta entrada es diferente, ¿no? Y ya la tenemos aquí. Ya sabemos cómo llegar acá, ¿verdad? Sí. Ya sabemos cómo llegar. Ahora sí, en este caso, el denominador, o sea, los polos del sistema, ahora sí se pueden regular. Están en función de acá. Acá los polos no se pueden regular, o sea, la ganancia no tiene ninguna influencia sobre los polos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ahora sí caracterizar la respuesta de un sistema malla cerrado. Entonces, de hecho, nosotros hemos estado aquí manualmente probando con las ganancias son diferentes y nosotros llegamos a un punto, a una situación donde se puede hacer que el sistema inestable naturalmente, casi estando acá el sistema inestable, pueda presentar respuestas estables. Entonces acá teníamos todas las posibles respuestas. ¿Cómo se llamaban esas posibles respuestas? Todo eso, se generaba un diagrama, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese diagrama? En lugar de las Raíces. ¿Raíces de quién? Raíces de la ecuación característica. De la ecuación característica que es el polinomio del denominador en un sistema malla cerrada o abierta. Cerrada. Entonces aquí nosotros podemos ver también en el dominio del tiempo todas las posibles respuestas. A ver, ¿cómo se llamaba la herramienta en el MATLAB que nos permite analizar esto? Sysotool, ¿no? Sysotool. Y aquí hay que declarar la función de transferencia. Previamente hay que haber declarado la función de transferencia y ahí nosotros vamos a ingresar, ¿no? Vamos a hacer eso solo para recordar en la realización de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta Sysotool? Es importante. Yo tengo que cerrar. ¿Cuál de las dos funciones debo declarar? ¿Esta que está en malla cerrada o esta que está en malla abierta? La malla abierta. ¿De malla abierta o cerrada? Abierta. Abierta. Entonces ahí nosotros tenemos que el numerador, ¿no? Igual entonces ahí va 1 y 4, ¿cierto? El denominador igual 1 menos 2 y 5. El sistema igual a transfer function. Numerador, coma, denominador. Ahí está. Ahora sí, recién nosotros vamos a Sysotool. Y aquí va sys. Con eso ya debería ser posible. Su mandil, ¿ha traído mandil? Ya, ok.
ejemplo. Puedo tomar un poquito de tiempo. Ahí está. Ok. Entonces, esto es una herramienta de proyecto de controladores. Nosotros estamos viendo algunos gráficos aquí para entenderlo y vincularlo con esto, ¿no? Porque acá yo no veo ningún bloque, van a decir. Pero acá tenemos funciones de transferencia. Si nosotros nos ponemos a ver aquí arquitecturas, limitar arquitectura, hay más de un tipo de arquitectura. Entonces, esto es para más adelante o para otras configuraciones especiales. ¿Dónde, profe? Aquí. Le hacemos clic en arquitectura, porque hay que entender esto. Entonces, clic en arquitectura, hay varias arquitecturas de control. Pero la que nosotros estamos trabajando es la primera, es una de las más sencillitas. Entonces, F es un filtro, o le dicen prefiltro. Entonces, para suavizar las señales del set point. Por el momento, si le hacemos clic aquí, ¿cuánto vale esa función de transferencia? Sí. ¿Cuánto vale la función de transferencia? 1. Es por multiplicar 1, es como si no existiese. Entonces, por el momento lo dejamos así como tal. Luego, G. ¿Qué será G? El sistema. El sistema que hemos declarado. A malla abierta. Entonces, le hacemos un clic aquí en G, aquí. Ahí está. Ese es el sistema que hemos declarado. A malla abierta. ¿De acuerdo? Luego H. ¿Cuánto valdrá H? 1 también. ¿Qué es H? Es el sensor. El sensor. Es el sensor. Función de transferencia vale el actuador. Este modelo no considera actuadores. Si nosotros quisiésemos también incluir la dinámica del actuador, hay que ponerlo junto con la planta en serie. ¿Okay? Pero por el momento el actuador también vale 1. Y el controlador está en rojito. ¿Okay? ¿Cuánto vale por el momento? 1, ese es K. El controlador puede ser una función de transferencia. De hecho, va a ser una función de transferencia más adelante. Pero esa es la arquitectura. Entonces, cada vez que querramos nosotros ver qué cosa es, simplemente nos vinculamos aquí. ¿Cuánto vale la función de transferencia? ¿Okay? Entonces, acá, el controlador, la planta, H, etc. Entonces, ahora, esto que está en color morado, ¿qué representa? Es ese cuadradito que está en color morado. ¿Qué es? Rojo, creo que es. Ese cuadradito es el polo dominante, el polo que está vinculado a la ganancia de ¿cuánto? Está vinculado a una ganancia de K. En este caso, aquí está. ¿Cuánto vale la ganancia? 1. Pero en la medida que tú lo vas moviendo, ese controlador va a cambiar de valor. Está un poco lento el MATLAB. Pero ustedes pueden ir verificando qué sucede. Entonces, a estos cuadraditos se le llaman polos dominantes, polos del control. Son las raíces de la función de transferencia. Todo este símbolo no es el lugar de las raíces y representa todas las respuestas de la función del denominador de la función de transferencia malla cerrada. Las respuestas de la ecuación característica. ¿De acuerdo? Ustedes deben estar. ¿Pueden mover esto? En mi caso sea. Sí. Entonces ahí ustedes van a empezar a ver respuestas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya puedes ver en la respuesta de tiempo si se estabilizó o no se estabilizó. ¿Ok? Listo.
¿Qué más? Al otro lado tenemos el diagrama de Bode, el espectrograma. Entonces, ¿se acuerdan del diagrama generalizado de Bode? ¿Qué era el diagrama generalizado de Bode? Mario, ¿qué era el diagrama generalizado de Bode? En las diapositivas anteriores. No es retransformado. Claro, Sí, es, por eso transformado. es el diagrama transformada, el diagrama generalizado de Bode. Ahora, ¿qué es el diagrama, claro, el diagrama de Bode? ¿Qué relación tiene con el diagrama generalizado de Bode? ¿Cuándo qué? Cuando el real vale cero. Claro, el real vale cero o la respuesta únicamente en el dominio de la frecuencia. Frecuencia. Ok, entonces es eso lo que nosotros tenemos aquí. Ok. Entonces, solamente es solo cuando el real vale cero. Ajá, solo. Sí, me dijiste. Sí. Ahora sí, ya está funcionando esto. Ahí, como se pueden dar cuenta, en la medida que yo voy moviendo la ganancia, yo voy a encontrar valores diferentes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? El diagrama de Bode empieza a cambiar, pero cambia el de amplitud o el de fase. Cambian los dos. El de magnitud. El de magnitud. El de magnitud cambia, ¿no? El de fase. El de fase se mantiene. Solamente va. Claro. Entonces aquí hay dos líneas que aparecen en color naranja. ¿Okay? Son parámetros que te indican la medición de la estabilidad. Nosotros podemos medir la estabilidad por la posición de las raíces, ¿cierto? Analíticamente hablando. Pero ahora también puedo analizar, o sea, analíticamente hablando es esto, ¿no? O sea, acá estoy viendo la posición de los polos. Yo puedo saber si el sistema es estable o no estable. Y también a través de medios gráficos. Adicionalmente hay otro medio gráfico que es utilizando la transformada de Laplace, el diagrama de Bode, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es básicamente considerar los márgenes de fase y los márgenes de ganancia. Entonces, esa es otra forma de evaluar la estabilidad. Entonces, estas respuestas del diagrama de Bode que tenemos aquí, ¿en dónde están?
o bajo de dónde han salido, qué es lo que se está evaluando. Lo que se está evaluando es la función de transferencia a malla abierta, es lo que está sombreado. O sea, ese diagrama de Bode es el resultado de aplicar una señal senoidal. O sea, ya sabemos que Bode a secas es esto, ¿no? Yo tengo una señal senoidal y tengo una respuesta senoidal pero con amplitud diferente y fase diferente. Hasta acá todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, en sistemas de control, ¿dónde se evalúa eso? Ahí hay mucha confusión. Entonces, algunos asumen que tú estás poniendo la señal senoidal aquí y estás evaluando aquí, lo cual es falso. Se asume que la señal de entrada, entonces, para comenzar, esto se evalúa a malla abierta. Se evalúa a malla abierta para prever los efectos a malla cerrada. Entonces, por aquí se abre la malla y se ingresa la señal senoidal, ¿okay?, hacia el controlador, hacia el actuador, la planta, y se obtiene la respuesta aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamarle entrada con asterisco, salida con asterisco. ¿Okay? Eso es lo que se está evaluando. Entonces, es por eso que nosotros, al aumentar la ganancia, ¿okay?, al aumentar la ganancia, esta ganancia es un número real, no es un número dinámico, no tiene una variable compleja, solamente es un número real. Lo que hace es hacer que este referencial de ganancias suba o baje, pero no cambia, no hay efectos dinámicos en el sentido de que se atrasa la respuesta. Como no se atrasa la respuesta, el cambio en fase es diferente. Es el mismo, no cambia este formato. En cambio, él va a tener como el efecto de que sube o baja. ¿Okay? Entonces sube o baja. Esperemos que esto esté funcionando. Parece que no. Pero por favor, ustedes pueden mover los polos dominantes y van a notar que en efecto esto debería subir y bajar la ganancia. ¿Okay? A ver, ya que esto no se mueve, está computando algo. A ver, han declarado, ¿verdad? A ver, usted sube y baja, ¿y qué pasa con ese margen de ganancia? Claro. El margen de fase, que es esa línea naranja, también se mueve. O sea, en el diagrama de amplitud, ese es el margen de amplitud, que es esa línea naranja, esa distancia. Y en el margen de fase hay otra amplitud. ¿Okay? Acá. Margen de ganancia es esta distancia. ¿Okay? Y margen de fase es esta otra distancia. O lo que vemos acá en estas líneas naranjas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, una pregunta, ¿no? ¿Cómo medimos el margen de ganancia? El último de acá. Ajá. Margen de ganancia. ¿Cómo lo medimos? ¿De dónde a dónde? ¿En qué condiciones se mide el margen de ganancia? Cuando justamente la fase sobrepasa 180, 180. Raro. Es en ese punto. ¿Okay? Perfecto. Sí, el margen de ganancia se mide en este punto, en el punto donde la fase cruza por 180 grados. En ese momento hay que ir a medir cuánto es la ganancia, y la distancia es justamente aquella que está comprendida desde 0 decibelios hasta el valor de la ganancia, que siempre es negativa, ¿no? O sea, es deseable que sea negativa, menor que 0 decibelios. Entonces, esta distancia es el margen de ganancia. Esa distancia. Entonces, aquí está la fórmula, ¿no?, para poder medir el margen de ganancia. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué habíamos dicho
de esto de los sistemas de control, la relación que hay entre la salida y el set point. Idealmente. Idealmente tienen que ser Iguales. iguales. O sea, idealmente tienen que ser iguales. O sea, ¿cuántos decibelios debe haber entre ellos? Cero. 0 decibelios. Ok, eso debería pasar entre el set point y la salida. Ok, entonces, eso está sucediendo en este momento, acá. Aquí la salida y la entrada es la misma. ¿De acuerdo? En este punto. Entonces, ahora, miren, acá está esa segunda condición, el margen de fase. Se mide cuando la ganancia es cero. Bueno, esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Dónde mido el margen de fase? El margen de fase yo lo mido cuando la respuesta de magnitud pasa por 0 decibelios y eso yo voy a propagar hacia acá. En ese momento yo mido esa distancia, desde menos 180 hasta el valor de la fase. Eso viene a ser el margen de fase. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula como se calcula el margen de fase. ¿Cuál es la peor situación, ¿no? En cuanto a desfasaje? Siendo esta la entrada y esta la salida. Habíamos dicho que es la relación de 180 grados. O sea, esta es la peor situación, ¿no? La inestabilidad. ¿Cómo sería? Que yo tengo una señal de entrada senoidal y la respuesta, ¿qué es lo que va a suceder cuando está desfasada en 180 grados? Es inversa, ¿no? Inversa. Puede ser incluso diferente en fase, pero es inversa. Y esa es la peor situación, ¿no? Es como que tú te vas al ascensor y te quieres ir al tercer, desde el segundo al tercer piso. ¿Qué va a pasar en el ascensor cuando estás en esta situación? En lugar de irte a la tercera, te vas a irte al primero, ¿no? Entonces esa es la peor situación. Entonces eso no puede suceder y por eso que este es el punto crítico. Okay. Acá esto no puede suceder. Pero ¿cómo garantizo que no va a suceder eso? Justamente acá, en este punto, la relación de salida sobre entrada, cuando vale 0 decibelios, ¿qué quiere decir? Que son iguales. Ahora, en esta situación, la relación de salida sobre entrada es mayor que 1, menor que 1. La señal. O sea, si es que esto es igual a 1, ¿no? Pero acá en este punto, la relación de salida sobre entrada Menor a cero. es mayor que 1 o menor que 1. Menor. Es mucho menor que 1. O sea, tanto así que la señal de salida prácticamente vale 0. A pesar que están desfasados 180 grados, ¿qué pasa con la amplitud? Es insignificante. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta es una situación adecuada de estabilidad. Que cuando el desfasaje pasa por menos 180 grados, que es la situación más crítica de inestabilidad, para que no haya efectos sobre la planta, la ganancia debe ser al mínimo. Tiene que ser al mínimo, ¿no? O sea, matemáticamente sí hay una respuesta, pero la amplitud es tan insignificante que no va a generar ningún efecto práctico. O sea, ningún motor, máquina, nadie se mueve porque la ganancia es bajísima, a pesar que hay desfasaje. Entonces, esta es una situación hipotética, ¿no? Porque en la práctica no va a haber ninguna respuesta dado este comportamiento. O sea, él responde con 0, ¿no? ¿Okay? A ver, el margen de ganancia, ¿no? Esto se mide cuando el desfasaje vale 0. Bueno, esto ya lo hemos explicado. El margen de fase, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una situación ideal de control, o sea, la salida y la entrada son iguales, está chévere. ¿Qué debe pasar con el desfasaje? Debe ser lo más alejado posible de 180 grados. Si acá fuese 0 grados, sería ideal. ¿Qué quiere decir? Que responde bastante rápido. Pero como no es ideal, esta es una situación real, hay un desfasaje de más o menos 90 grados, lo cual está bien. Lo cual está bien. Entonces,
acá dicen, ¿no? Estos valores son muy importantes, son críticos, ¿no? Entender qué es lo que sucede en 0 decibelios acá y qué es lo que sucede en menos 180 grados aquí, en este punto. Esos son dos puntos bastante críticos. ¿Okay? Entonces, en cuanto mayor el margen de fase o el margen de ganancia, mayor la estabilidad. Es una situación deseable. Entonces, esto tiene que ser lo más grande posible y también el margen de fase tiene que ser lo más grande posible. Eso es lo que lo esperamos. ¿Okay? Entonces, si el margen de ganancia fuese 0, si este valor vale 0, el sistema de control se vuelve condicional, ¿no? Entonces podría volverse inestable o en todo caso oscilatorio. Tiene que existir un margen de ganancia, no puede ser 0. ¿Qué pasa si esta ganancia no es 1 cuando hay desfasaje? Entonces va a ser un oscilador, está oscilando, ¿no? Entonces nosotros no queremos respuestas oscilantes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto debería ser el margen de fase del profesor? Usted nos está hablando de que 180 no puede ser, 179 puede ser, tampoco. O sea, 179 te garantiza la estabilidad matemática, pero no la estabilidad práctica. La estabilidad práctica, algunos libros dicen que esto por lo menos debería haber 45 grados. Otros libros hablan de 60 grados. En el momento que tenemos 0 decibelios, por lo menos debería haber 45 grados de desfasaje, o sea, de margen de fase, o 60 grados. Ahora, una condición importante, el análisis del diagrama de Bode siempre debe ser estable en malla cerrada. Si este sistema es inestable a malla abierta, no podemos hacer ningún análisis de estabilidad. O sea, este sistema tiene que ser estable, porque lo que acá nosotros evaluamos es qué tanto el sistema va a soportar perturbaciones. ¿Okay? Entonces, el análisis no es tan complejo, como parece. Lo que tenemos que garantizar es principalmente que exista un margen de fase. Cuando existe un margen de fase, el sistema es robusto. Cuando ese margen de fase es grande, es mejor. ¿De acuerdo? Pero si ese sistema a malla abierta, que está acá, todos esos bloques con esa región punteada, si es inestable, o sea, no aplica, porque nos va a dar otro tipo de conceptos. Las fórmulas, los números te van a empezar a dar cosas raras, pero no vale la pena desgastarse en ese tipo de análisis. Si el sistema es inestable, trata de estabilizar el sistema. Cuando el sistema está estabilizado, recién nos podemos analizar qué tan estable es. Eso se llama estabilidad relativa. La estabilidad absoluta es para determinar el sistema es estable o no. No te interesa el error de estado estacionario, solamente definir si el sistema es estable o no. Eso es estabilidad absoluta. Una vez que la estabilidad está garantizada, no necesariamente el error de estado estacionario sea cancelado, ¿cierto? Entonces ahí nosotros nos ponemos a analizar la estabilidad relativa. ¿Okay? ¿Me parece? Preguntas hasta acá. Por ejemplo, está